Las entidades promotoras de salud, mejor conocidas como EPS, son las instituciones encargadas de garantizar la afiliación, prestación y acceso a servicios de atención médica. Hoy, una radiografía de su situación en Colombia. Hoy le preguntamos a Gloria Elena Quiseno Acevedo, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas. Pues como saben, siempre es importante que podamos darle respuesta a tantas preguntas que tienen los colombianos y es el espacio de Teleamiga Preguntamos por Usted y ahora vamos a abordar el tema de las EPS. Y estamos, por supuesto, ya ustedes la vieron, pero la saludo una vez más la doctora Gloria Elena Quiseno, que es una autoridad en el tema y además nos puede dar esas luces que necesitamos para a veces no desinformarnos y llegar justamente a solucionar los temas de las EPS. Doctora Gloria Elena, qué placer. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. ¿Cómo se crean en Colombia un día las EPS? En el 94, en el gobierno de Gaviria, sale la ley 100. En el 93 aprueban la ley 100 en el Congreso, empieza a funcionar en el 94 y ahí crean las EPS, que son las empresas promotoras de salud. ¿Hay diferentes tipos de EPS o todas son iguales o hay diferentes tipos para clasificarlas? No, digamos que hay una clasificación, hay unas que son del régimen contributivo, o sea, son los trabajadores, los pensionados que aportan. Okay. Y hay otras que están dedicadas al SISBEN, pero todas las EPS, digamos, son iguales, tienen afiliados. Y como la Corte equiparó el sistema del SISBEN, los derechos de la gente, y del contributivo, digamos que hoy no hay diferencias. En un principio se había diferencias, pero hoy no la hay. Pero las EPS son iguales, unas son buenas, regulares, malas, pero son iguales en ese sentido. Y todas tienen la misma función, que es velar por la salud de sus afiliados. Exacto, es la misma función. Ok. Y la misma obligación. Ok, ¿las EPS tienen algún límite de afiliados? Por ejemplo, si uno revisa las que ha ido funcionando hoy y vemos que son millones de afiliados en diferentes de ellas, ¿hay un límite para que una EPS pueda seguir afiliando personas? No, el límite es cuando la EPS está intervenida para liquidar. Okay. Ahí ya no puede afiliar pacientes. Pero cuando las EPS, como en el caso actual, que más de 30 millones de ciudadanos estamos en manos del gobierno porque están intervenidas las EPS, como están intervenidas para administrar, sí pueden afiliar. Ok, atención, doctora Quiseno, ¿qué significa que una EPS esté intervenida por el gobierno como hoy gran parte de ellas en Colombia? Sí, están intervenidas casi todas. ¿Qué significa eso? Significa, o sea, uno como ciudadano cree que la intervención es para mejorar, pero ninguna intervención, eso lo hace la superintendencia, ninguna intervención ha sido para mejorar. Todo lo que ha hecho la superintendencia es intervenir y liquidar. Okay. En el caso de las que están ahora, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Cosalud, las del régimen subsidiado. La nueva EPS. Nueva EPS, también, Sanitas, las principales y Famisanar, están intervenidas para administrar, pero el servicio se ha deteriorado mucho, Okay. mucho, y resulta de que las EPS hoy tienen más pérdidas que antes, porque el gobierno siempre ha dicho es que se roban la plata. Si hoy estamos en manos del gobierno y, por ejemplo, Sanitas tiene un patrimonio negativo por primera vez de 1 billón de pesos. ¿1 billón de pesos? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Porque los grupos que son dueños de las EPS no están manejando la plata. La plata hoy la está manejando la ADRES. Ok, la ADRES que administra las EPS, digámoslo así. No. La ADRES es como el cajero. El cajero. Entonces, a él le llega toda la plata del sistema. Y él reparte. Y él reparte el valor de la UPC o de presupuestos máximos. Hoy tiene la otra tarea de pagarle directamente el 80% de las intervenidas a las IPS, clínicas y hospitales. O sea, el que está manejando la plata hoy no son las EPS. Es el ADRES. Sí, es el gobierno, Okay, que es ADRES. Ya me cuenta de las UPS, pero estamos quedando como claros. Entonces, una vez el gobierno, en este caso en Colombia, interviene una EPS, no siempre es para mejorar. Vemos cómo la gente se queja porque ha bajado el servicio, la calidad del servicio ha bajado. ¿Una EPS puede durar cuánto tiempo intervenida por el gobierno? ¿O no tiene una fecha límite? ¿O todas siempre van a terminar liquidándose? ¿O hay casos que realmente mejora la EPS? Hasta ahora ninguna mejora. Ok. Por eso han liquidado como 120. Ok. Las de ahora ninguna ha mejorado.
tenemos el problema de la nueva EPS que desde que está intervenida no ha presentado estados financieros. Ok. Entonces no se sabe qué está pasando porque la nueva EPS tiene 11 millones de colombianos afiliados. Pues hoy la situación es muy difícil porque las pérdidas y la falta de plata y la desfinanciación del sistema da para que las liquiden, y el ministro de Salud cada rato sale y dice que si no aprueban la reforma entonces las liquidan. Ok, ¿será que lo que está pasando hoy, que vemos que es un servicio que se deteriora cada vez más, todas intervenidas, es presionando a los colombianos para que ayuden de alguna forma y también a todos los sectores para que pueda pasar esta reforma a la salud que propone este gobierno? ¿Será por eso un poco? Pues nosotros creemos que sí hay una ¿Sí? especie de chantaje. Ok. Si me aprueba la reforma, entonces aparece la plata, les doy la plata y terminamos dando el valor real de la UPC. Si no me la aprueban, entonces seguimos en crisis, los laboratorios no venden, los laboratorios no producen, hay desabastecimiento. Realmente estamos en una crisis humanitaria en salud. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Hemos escuchado y la gente habla en las filas eternas, gigantescas, pidiendo medicamentos que muchas veces llegan a la ventanilla y después de hacer horas, 5 o 6 horas para el medicamento, y la respuesta es que no lo hay. Le dan un papel con un pendiente que nunca llega. Igual pasa cuando el paciente va a pedir una cita, así sea con el médico general, de familia, y ni hablar de un especialista. Pasan tiempos, no hay gente recién salida de cirugía que no tiene los cuidados y pasa eso. Pero hay otro problema más ¿Cuál? grave, y es que están haciendo contención del gasto. ¿Qué significa contención del gasto? Contención del gasto es: yo no presto los servicios y no gasté tanto plata en salud. Ok, O sea, ok. la plata se alcanza. Entonces me dan un medicamento y me despiden el pendiente. Cuando yo voy a reclamarlo, me dicen no hay. Llega un momento en que le dicen la fórmula está vencida y usted ya perdió el medicamento. Eso es contención del gasto. Ok, ¿Por qué? perfecto. Porque se supone que el pendiente no lo pagan, pero como son tantos pendientes, digamos que el 60-70% de la población no le entregan los medicamentos completos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no? La ley dice que en 48 horas un pendiente lo tienen que enviar a la casa. No lo envían, no lo entregan, la gente se cansa y se le vence la fórmula. La gente pierde el medicamento, lo pierde. Entonces, ¿qué hace Lo la mismo gente? las Doctora cirugías. Elena, ¿qué hace la gente? ¿Se muere? ¿Qué hace? ¿Compra el medicamento? Si tiene cómo hacerlo y si no tiene un peso para comprarlo, ¿qué hace el paciente? La semana pasada se murió una paciente que tenía enfermedad de ELA y ella desde octubre no le daban el medicamento, el alimento. Y el alimento en ese tipo de personas que son estos vital. polvos, Sí, y sí, eso, sí, sí. es vital, o sea, la paciente puede morir y desde octubre no lo dan. Cuando pasa esto, por ejemplo, que el paciente, por no tener los cuidados de una EPS, que además que no es gratis, es paga el paciente mes a mes ese servicio, no lo tiene, su salud empeora, ¿dónde puede quejarse? ¿Qué hace? ¿Un derecho de petición? ¿Una tutela? ¿Cómo realmente puede hacer lo posible para que exija que sea, obviamente, y le devuelvan esos derechos fundamentales que es la salud por la cual está pagando? ¿Qué hace el paciente? A ver, cuando llegó Ulay, el superintendente, empezaron a crecer las PQR, porque empezó la crisis. Y con la intervención, las PQR se han doblado. ¿Y por qué se han doblado en el sistema? Porque cada día hay más problemas. Entonces, ¿usted qué puede hacer? El médico le ordena. Si el médico no le ordena, y el médico tiene que ser de su propia EPS. Sí, Usted sí. no puede ir a un médico particular y que le diga le tienen que poner tal cosa. Entonces, el médico ordena, con eso yo le pido a la EPS. Si la EPS me lo niega, voy a la superintendencia, a la defensoría, a la procuraduría. Ellos notifican a la EPS, le dan 72 horas para que conteste, y si la EPS no contesta o no resuelve el problema, otras 72 horas No. y los pacientes... Es así. O sea, antiguamente a las EPS una queja en la super volaban, ahora ya ni les importa. Okay. No les importa porque son miles y miles de peticiones diarias, o sea, Claro. ni alcanzan a contestar, porque como hay un desfinanciamiento, ¿cierto? Entonces todo lo tratan de correr, lo mismo las cirugías.
Entonces clasifican las cirugías en urgente, vital e inmediata. O sea, si a usted no lo operan, se muere. Pero si cirugía es una hernia que puede esperar, entonces te la aplazan. Y lo mismo cuando va a finalizar el año. Todas las cirugías de octubre arrancan a aplazarlas para enero, para febrero, para marzo. Y esa es una forma de decir, bueno, como la plata no me va a alcanzar, yo aplazo esto y trato de que me alcance. Pues es un poco la radiografía de cómo está la salud hoy en Colombia, especialmente la gente que tiene esa EPS. Hemos mencionado 2 veces o 3 veces la palabra UPS, que es justamente ese aporte que hace el gobierno por cada colombiano afiliado a una EPS. ¿Qué es para entender qué es la UPS? UPC. UPC, perdón. La UPC. Es la unidad de pago por capitación. Eso es lo que quiere decir. Unidad de pago por capitación. ¿Y ¿Eso qué es? Eso es lo que le reconocen a las EPS por cada afiliado. O sea, es lo que vale, según el gobierno, mi servicio. Ok, perfecto. Entonces, lo que vale 1.400.000 está en este momento. Entonces, la discusión es esa. Si esa plata alcanza o no alcanza. Okay. Ese es, ese 1.400.000. Y se supone que a usted lo deben atender con ese 1.400.000. Pero, por ejemplo, una persona con enfermedad huérfana, el servicio en el año le puede costar a la EPS 400.000 millones de pesos. Claro. 400 millones de pesos. O un paciente que pasa 20, 25, 2 meses en una unidad de cuidado intensivo. También vale mucha plata. Vale una fortuna. Entonces, digamos que, porque hay muchos jóvenes que no van al médico y dicen, no, pero ¿y qué? ¿Y qué pasa con mi plata? Porque unas cubren otras. Okay. Pero de todas formas la plata no alcanza. Perfecto. No alcanza. Y está claro que no alcanza, porque si con la intervención la plata tampoco alcanza, entonces es real lo que están diciendo las EPS, porque si no estuvieran intervenidas, entonces podríamos seguir con el discurso de que es que se gastan la plata, se la roban, no sé qué hacen. Pero como hoy estamos en manos del gobierno, la plata, porque no alcanza, si el gobierno, la cantaleta es si alcanza y si alcanza. ¿Por qué esa pérdida tan grande? Ok. ¿Qué diferencia hay entre una EPS y una IPS? ¿Cuál es la diferencia? La EPS es la promotora de salud, que nosotros somos afiliados y ellos son los responsables de nuestra salud. Ok, hoy todas intervenidas por el gobierno colombiano, perfecto. Casi todas, Casi porque todas. Sura y Compensar no están intervenidas. ¿Y por qué? Porque Sura y Compensar hicieron como una especie de petición de que le permitieran entregar los afiliados. Ah, ok. Y al final el gobierno no aceptó que entregaran los afiliados, o sea, que se retiraran del negocio y siguieron prestando el servicio y ahí están. Ah, ok. Ahí están. Pero les corre pierna arriba de pronto. Sí, claro, a todos. Ok. Y la IPS no le expliqué O sea, ¿y qué es una IPS? Es la que nos presta el servicio de salud directamente. La IPS es el hospital, la clínica, el centro médico. Ah, ok. Donde nos perfecto. hacen los exámenes de imágenes diagnósticas, el laboratorio, esos son IPS. O sea que la EPS contrata varias Las IPS para prestar el servicio a sus afiliados. Así es el tema. Y cuando uno habla del CISBEN, que mucha gente dice, no, yo qué voy a pagar EPS, no atienden, el servicio es pésimo, mejor me voy para el CISBEN. ¿Qué es el CISBEN? Y como te decía al principio, hay régimen contributivo, Sí. que somos los que trabajamos, los pensionados, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Los que contribuimos. Los que aportamos mes a mes. Aportamos mes a mes, Perfecto. listo. Y está el CISBEN. El CISBEN es a aquellas personas, estrato 1, 2 y 3, que no tienen cómo sobrevivir. Ok. Entonces las cobija el CISBEN y están cobijadas por el sistema de salud y les prestan todos los servicios. Y allá quiero ir. Uno escucha, y la doctora Gloria Elena Quiseno, que es experta, trabaja hace muchos años con el tema de la salud y con afiliados de Sanitas y mucho más. Es verdad, por ejemplo, que al ver cómo funciona el CISBEN, que tiene el servicio, la gente no paga y tienen inclusive a veces mejor servicio que las EPS, mucha gente hace todas las marañas para que lo puedan atender por el CISBEN. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pero eso es corrupción. Claro. Porque si yo trabajo, yo debo contribuir. Claro. Si yo tengo un negocio, debo contribuir. Claro, yo lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo se le responde a la gente que dice, claro, yo trabajo y debo contribuir, pero contribuyo a la salud y no la tengo, no me dan medicamentos, no tengo citas? Es una cosa muy complicada que la gente entienda un poco de que, pues, trabajo, contribuyo, pero no tengo retribución en la salud, por ejemplo. Y no lo tenemos, pero de todas formas, pues frente al sistema toca ayudar a sostenerlo. O sea, yo tengo Claro. que contribuir. Sí. Punto. Denme servicio o no me lo den, ¿cierto? Los del CISBEN no contribuyen. Les cobran unas cuotas Sí, sí, sí. moderadoras, pero son mínimas. Pero de todas formas, si yo trabajo, yo debo contribuir para poder exigir que me den un buen servicio.
¿Hay diferencia, por ejemplo, de hoy de los colombianos que están laborando, tienen ingresos, pagan una EPS, a aquellos colombianos que están pensionados y, por supuesto, también les deducen de una vez ese pago de salud? ¿Es diferente el servicio o también sí, pasan por los mismos momentos difíciles de hacer fila, no tener No, medicamentos? sí. Igual. Tenemos los mismos derechos, Sí, porque sí. una cosa son los derechos. ¿No hay privilegio para el pensionado? No, ninguno. Ok. Ninguno. Es peor porque como somos adultos mayores, pues no hay ninguna, digamos, privilegio de que nos atiendan más rápido, nada. Es igual. Ok. Muchas EPS tienen unos planes complementarios que es para simplemente que sea mucho más robusto el servicio que prestan a su afiliado. ¿Los planes complementarios funcionan, no funcionan? ¿Tienen un costo extra? Pues la verdad es que si el Estado colombiano lograra prestar un buen servicio, como en algunos países, sobre todo los nórdicos, no debería haber medicina prepagada. Ok. No debería. Claro. Pero algunos planes complementarios funcionan, son buenos, pero como su nombre lo indica, son planes complementarios a la EPS. Entonces, digamos, son buenos, no son tan caros como la medicina prepagada y funcionan sobre todo en las ciudades grandes, porque en las ciudades pequeñas la contratación de médicos es muy difícil. O sea, usted un plan complementario en Quibdó, ¿para qué? ¿Pa qué? Si es la misma red mala que tienen los de las EPS. Entonces digamos que en Bogotá puede funcionar, en Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla. En las otras ciudades es mucho más difícil el funcionamiento. Entonces, el plan complementario tiene que ver solamente con las EPS, son como un servicio adicional de las EPS, a diferencia de la salud o la medicina prepagada, que son 100% privadas. Exacto. ¿Sí? No, sí, privadas. Privadas, perfecto. Pero bueno, los planes complementarios también son privados porque todas las EPS son privadas. Ok, porque perfecto. porque Bueno, los planes sí, de complementarios están pegados a las EPS. Perfecto. Vamos entendiendo, qué maravilla poder como un poco entender cómo funciona esta maraña de la salud, que básicamente lo que vemos es todos los días filas y filas de personas ahí esperando un medicamento, esperando una cita, y cuando uno revisa lo que la gente dice en las redes sociales, básicamente son palabras muy fuertes, básicamente es que es un desastre, que es un atropello. Pero con esto que estamos viviendo, varias EPS intervenidas, el gobierno presionando con una reforma a la salud, ¿esto mejorará pronto? No creo. Hablemos de los beneficiarios. Yo, que soy el titular de la EPS, ¿cuántos beneficiarios puedo tener ahí conmigo? Puede tener a su grupo básico, que son Mamá, papá o esposa e hijos. hijos. Usted puede tener, si tiene 10 hijos, tiene 10 afiliados. Ok. Pero no puede tener varios padres. O no puedo meter a los primos, a los amigos. No, pero usted sí Ok. puede meter a los hijos como un PC adicional si no están trabajando. Ok, O perfecto. personas de su círculo y paga una, no dentro del grupo básico, sino que paga un adicional, hace un pago adicional y beneficia a esas personas de su grupo, o sea, hermanos que no tengan servicio. ¿Qué servicios médicos definitivamente no presta una EPS en Colombia? Nosotros, en la 1751, en la ley Ok. marco, Sí, sí. es una ley marco que ordenó que la salud es un derecho fundamental. Ok. Ese es un gran beneficio que casi ningún país lo tiene. Y en Colombia, y en el mundo entero, los derechos fundamentales nunca se pierden. Exacto, pero en la práctica sí. En el papel, En el papel no sí. se pierden. Entonces nosotros hoy tenemos todo. Sí. Y además la Corte, que es la que ha ayudado a resolver estas cosas, la Corte Constitucional ordenó que nosotros teníamos derecho a todo y que quién lo pagaba era otra cosa, pero teníamos derecho. Se supone que nosotros tenemos derecho a todo hoy. Hay unas limitaciones en cuanto a algunos medicamentos, a cremas para la piel, pero en general tenemos derecho a todo. Así sea por tutela o por lo que sea, pero tenemos derecho a todo. Derecho a todo. Aquí estamos respondiendo sus preguntas. Hay 3, 4 preguntas que son de importancia, de interés. Pero estamos aquí en el centro de Bogotá. Aquí justamente como en el corazón de la capital de los colombianos. Y me llama mucho la atención abajo. Abajo está chévere entrar al edificio.
Vamos, seguimos conversando abajo. Claro, vamos. Vamos para allá a responder sus preguntas. Aquí en Teleamiga preguntamos por usted. Estamos hablando con la doctora Gloria Elena Quiseno. Y seguimos hablando del tema de las EPS, pero estábamos en la oficina de la doctora Gloria Elena, pero cómo no estar aquí en el centro. ¿Esta qué calle es? Esta es la calle 21. Calle 21 entre séptima y sexta y quinta. Este es un lugar icónico, allá está la famosa séptima o antes calle Real. ¿Y por qué no venir aquí a seguir hablando de la salud? Ojo a esto, otra pregunta y que es fundamental. Si un paciente va a reclamar los medicamentos, no hay, lo dejan pendiente un mes, él tiene que ir a la droguería a comprarlo con su plata, la EPS no le debería devolver esa plata que él invierte por un medicamento que está pagando para su EPS. Sí debería y sí la devuelve después de un trámite, pero no le devuelve lo que le costó a usted, porque los medicamentos esenciales, antes genéricos, tienen un valor y ese mismo medicamento tiene un valor diferente para la venta. Entonces le devuelven una parte. Una parte, pero le devuelven después de un grande proceso y desgaste del paciente. Sí, bastante, y se demoran muchísimo en devolverlo. Ok, mucha gente nos contaba que han visto en droguerías que dispensan medicamento para los afiliados, también tienen venta. La gente va con su fórmula, dicen, este medicamento no lo hay, pendiente. Pasan 10 pasos y en la misma droguería, si lo va a comprar, sí lo hay. Por lo mismo que te expliqué, o sea, el mismo medicamento, un acetaminofén, para la dispensación de la EPS tiene un valor y para la venta tiene otro. Okay. Entonces los laboratorios están produciendo lo de venta porque ganan más y lo de dispensación lo tienen restringido. Ellos alegan que les deben mucha plata. ¿Qué hace en esta gigantesca coyuntura la Superintendencia de Salud? ¿Qué hacen ellos? La verdad yo te podría decir que lo único que hace es intervenir y liquidar. Ok. Porque a Sanitas, ejemplo, yo soy la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas y por eso la conozco tanto. A Sanitas en octubre la superintendencia le dice que cumple todo y la habilita por 5 años y en abril la interviene. O sea, la superintendencia es la que vigila las EPS, pero la verdad no hace nada. No vigila, no controla nada. Simplemente interviene y liquida por un problema político. Ok, recordemos, cualquier colombiano que tenga alguna dificultad con su EPS, realmente, ¿qué debe hacer? Se queja ante la Super, ante la EPS, va al ministerio, pone una tutela, un derecho de petición. ¿Qué puede hacer un colombiano que tiene deficiencia en la salud hoy? Lo primero es hacer la petición ante la EPS. Ok. Porque para poner una tutela, la EPS lo tiene que haber negado. Si no hay negación, entonces se la niega. Entonces, usted, que lo ordene el médico, lo ordena el médico, la petición a la EPS. Con esa negación, usted puede ir a la superintendencia, a la defensoría, poner una tutela. Esas son las 3 cosas que puede hacer. Y después de la tutela, como tampoco las están cumpliendo, entonces un desacato. Y como no cumplen el desacato, la gente queda en el aire. Ok, en tiempos reales, ese proceso puede tardar tanto. ¿Tiempo cuánto? Puede durar 10, 15 días. 10, 15 días con suerte. Con suerte, sí, porque la tutela generalmente a los 24 horas le ordena la EPS, pero entre la que ordena, cumplan el desacato y que vuelvan a... Hay tutelas que tienen hasta 5 desacatos, entonces digamos, esos primeros 15 días se pueden ir a meses o a la vida o a la muerte. Pues es un poco lo que pasa con el tema de las EPS y la salud en Colombia. Queremos agradecer inmensamente a la doctora Gloria Elena Quiseno, experta y presidenta de la Asociación de Usuarios de la EPS Sanitas, que nos da estas luces. Y creo que aquí la palabra es simplemente llenarnos de paciencia y de buena fe y esperar que esto mejore el tema de la salud en Colombia. No, gracias a ti. Yo creo que a los colombianos nos falta un poco participar más, ser más proactivos en el sentido de pelear por nuestra salud, defender el sistema y defender lo que tenemos. Los cambios deben ser para avanzar, para progresar y no para retroceder como estamos en este momento. Doctora Gloria, muy amable, gracias por aceptar la invitación y por sacarnos aquí al centro de Bogotá. Cualquier pregunta, duda que quieren conocer, recibimos sus preguntas aquí en Preguntamos por Usted, porque ahora recuerda, en Teleamiga, preguntamos por usted. Nos vemos.